Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día, ya no sé si es 15, porque tengo aquí un colaborador que me pone que es lunes 15 de septiembre, o sea, no tengo ni la más remota idea. Que es jueves es seguro, y que 15 también debe ser, o sea, eso, bienvenido al atardecer de este jueves 15 de septiembre de 2022. Bueno, que sepan que de lo que más se sigue hablando hoy en el panorama informativo de nuestro país es de lo que debería hacer la política para ayudar a los ciudadanos españoles a afrontar la crisis que se nos avecina. El problema, porque esa es una buena noticia, oiga, pues mire usted, si tenemos a los que dirigen la cosa pública poniéndose a pensar a ver cómo hacemos más llevadera la situación que tenemos que soportar, pues eso está bien. El problema es que no se vislumbra que se pongan de acuerdo unos y otros en cómo ayudar a los ciudadanos a sobrellevar las consecuencias de la crisis. Y pues vamos viendo propuestas, algunos dicen que improvisadas, otros dicen que eficaces, otros dicen que ilegales, que inmediatamente son cuestionadas por el resto de las formaciones políticas, incluso dentro de la misma formación gubernamental. Esto es bastante frecuente, hoy ahora lo van a ver un día más, pues unos proponen una cosa y los propios consocios de ese partido en el gobierno pues dicen que no. Fíjense, la última, no sé si ocurrencia, llamémosle propuesta, para no sesgar, digamos ya de entrada el planteamiento, para, en fin, para hacer llevadera la crisis de los ciudadanos, es lo que propuso Unidas Podemos, Echenique, ya lo saben. Es decir, oiga, vienen unas subidas de los tipos de interés bastante notables y eso va a encarecer las hipotecas. Por lo tanto, tenemos que ayudar a los ciudadanos que tienen hipotecas a que no se gasten un dineral. Y entonces propone topar el precio de las hipotecas variables, las que están a tipo fijo no se pueden tocar, porque por eso son a tipo fijo. Pero las que están a tipo variable, decía Echenique, decía y sigue diciendo, como verán enseguida, esas sí se pueden topar y así evitaremos un agujero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen hipotecas con los bancos. Bueno, ya de entrada vimos que el gobierno acogía esa propuesta pues sin querer hacer sangre. Yo recuerdo la primera reacción de Patxi López, si no me falla la memoria, que es el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y dice, bueno, la estudiaremos con cariño, como diciendo, vayan ustedes a saber. Pero ya hoy el gobierno ha, digamos, enseñado la patita y ha dicho lo que de verdad piensa. Y lo que piensa el gobierno, por lo menos lo que piensa María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, es que esta es una propuesta ilegal y perjudicial. La propuesta concreta que ha puesto Podemos encima de la mesa entendemos que no es ajustada al marco jurídico y, por otra parte, puede tener dificultades respecto a aquellos contribuyentes, a aquellos ciudadanos, usuarios de banca que han tenido hipotecas a tipo fijo. Siempre las medidas que tenemos que plantear tienen que ser medidas justas, es decir, que no penalicen a una parte frente a otra. Bueno, ya ven ustedes que la ministra de Hacienda dice lo que piensa y aquí empezamos a reproducir lo que ya hemos visto en los días pasados a propósito de otra propuesta que también pasaba por el verbo topar, que es el que más conjuga, como saben ustedes, Unidas Podemos, cuando proponía topar el precio de los alimentos que componen la cesta básica de los ciudadanos de nuestro país. También dijo el ministro Planas y otros miembros del gobierno, también María Jesús Montero, que era ilegal y ahí están tratando de reconducir esa propuesta y yo creo que Yolanda Díaz se ha metido en un jardín que tiene difícil salida. Bueno, pues ahora se reproduce el mismo esquema. Unidas Podemos hace esta propuesta y el gobierno dice, mire usted, es que ni es legal, ni es conveniente, tiene efectos perniciosos, no van por ahí las soluciones más eficaces. Reacción a esta declaración de María Jesús Montero que acabamos de escuchar por parte de Echenique. Es ya casi una costumbre que cuando Unidas Podemos presenta una medida para proteger a la ciudadanía, lo primero que se nos diga es que es ilegal. Pero es que esto ya lo hemos vivido. Y lo que te rondaré, Morena, lo hemos vivido varias veces y como esto sigue así lo vamos a seguir viviendo. Por eso, para un ciudadano, no es una buena noticia que los dos partidos que forman el gobierno que tenemos pues estén en estas zarandajas, ¿no? Es decir, yo propongo una cosa, yo digo que lo que tú propones es ilegal y que además no es conveniente, lo hemos visto varias veces, lo hemos vuelto a ver hoy y no sé cómo acabará este debate. Echenique, inmediatamente después de decir lo que acaban de escuchar, se ha afanado el hombre todo lo posible para explicar con más detalle qué es exactamente lo que propone su partido, para concluir que no es ilegal. Las hipotecas variables, típicamente su tipo de interés es el Euribor más un diferencial. Ese diferencial es lo que gana el banco aproximadamente. Ese diferencial puede ser del 1,5%, depende de lo que haya negociado cada uno con el banco. Bueno, nosotros proponemos
que durante un año ese diferencial se baje al 0,1%, de forma que el banco sigue ganando un poquito de dinero con ese contrato hipotecario, pero el hipotecado puede llegar a fin de mes. Bueno, esta es la, digamos, letra pequeña de la propuesta de Unidas Podemos. La ha escuchado el gobierno y el gobierno se ratifica en que por ahí no va la solución, que ya ellos, me refiero a los socialistas que se sientan en el Banco Azul, previendo el incremento de los tipos de interés, han diseñado el impuesto extraordinario de las entidades financieras. Esta es la solución que propone como alternativa el Partido Socialista, lo cual nos lleva a hablar también de esta cuestión, que informativamente hablando hoy ha tenido también bastante recorrido. ¿Por qué? Pues porque saben ustedes que tal y como se ha planteado la cuestión en la opinión pública española, parece, y el gobierno está empeñado en que esa apariencia sea comprada por todos los ciudadanos españoles, que hay una contradicción en la postura del Partido Popular. El Partido Popular no quiere apoyar la propuesta del Partido Socialista del impuesto a las grandes empresas financieras. Y sin embargo, ayer veíamos cómo Ursula von der Leyen anunciaba en el Parlamento Europeo que efectivamente la Unión Europea va a hacer algo muy parecido, algo que suena parecido, y esta es la clave. Entonces, el gobierno dice, fenomenal, porque esto nos permite atacar al gobierno, diciendo, oiga, ¿por qué se niegan ustedes a hacer en España lo que el Partido Popular Europeo propone para toda la Unión Europea? Y ahí se han atrancado. Es decir, ese es el gran discurso del Partido Socialista y del gobierno. Escuchen, por ejemplo, hoy a Nadia Calviño. Creo que el PP se está quedando solo en la Unión Europea y solo en España en esa posición de no querer, no solo no apoyar la proposición de ley, es que no quieren ni que se debata en el Parlamento. Y para que vean ustedes que no es una posición solitaria de un miembro del gobierno, escuchen a la portavoz del Ejecutivo, a Isabel Rodríguez. El líder del Partido Popular lo que ha hecho es quedarse en la excepción, pero en la excepción del Partido Popular Europeo, en lugar de estar con las familias, ha vuelto a posicionarse con la banca, con las energéticas y no del lado de aquellos que más lo necesitan. Hoy aquí, en Albacete, podía retroceder en esa decisión y decirle a los españoles que sí, que rectifica, que está con el Partido Popular Europeo, con la derecha europea y no en esta excepción que nadie comprende, ni tan siquiera los suyos. Bueno, los titulares de prensa van por aquí. Lo que pasa es que los titulares de prensa muchas veces pues no nos cuentan la verdad de lo que se está cociendo en la letra pequeña, que es donde suele estar lo sustantivo del debate. El gobierno quiere desgastar a Feijóo y lo quiere es presentar como un hombre contradictorio, como un hombre que no es coherente, que dice una cosa en un ámbito nacional y otra cosa distinta en un ámbito europeo. Pero hete aquí que en plena polémica, y esto ya empieza a ser lo fundamental, lo que quiero que ustedes entiendan bien, sale una vez más la ministra de Hacienda. Y la ministra de Hacienda hoy, fíjense, dice esto. Una vez que Europa termine su discusión y veamos que nosotros estamos participando de esa discusión y veamos efectivamente cómo se formula el impuesto, ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Es que en eso no hay ninguna duda. Entonces, ¿quiere usted decir, señora Montero, que la propuesta del gobierno español no coincide exactamente con la europea y que cuando conozcamos la europea ustedes adaptarán su propuesta a los términos de la Unión Europea? Porque si es así, y parece que es así, estamos hablando de dos propuestas que suenan parecido, pero que son distintas. Yo le he preguntado hoy a Domingo Soriano que me explique. Domingo Soriano, como saben ustedes, es nuestro gran experto en materia económica en esta casa. Y yo, que no soy un experto en la materia, y lo digo siempre, y no se me caen los anillos por reconocer mis debilidades y mis ignorancias, pues le he dicho, explícamelo. Y me dice, tienen razón los del Partido Popular cuando dicen que no es la misma propuesta. ¿Por qué? Porque el gobierno del PSOE lo que propone es un impuesto sobre la facturación de los bancos. Da igual si tienes beneficios o tienes pérdidas. Facturas tanto, yo te pongo un impuesto sobre la facturación. Mientras que lo que está proponiendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es poner un impuesto sobre los beneficios del banco. Si usted factura poco, pero tiene mucho beneficio, pues usted pagará mucho. Pagará la parte correspondiente a sus beneficios. Ahora, si usted factura muy poco o factura muchísimo, pero no tiene beneficios, pues no tiene por qué pagar impuestos. Y la verdad es que las cosas así explicadas suenan de manera distinta. Yo creo que el Partido Popular, esta es una opinión muy particular, está tratando de explicarlo. Ayer lo intentó explicar el señor Núñez Feijóo en la entrevista que le hicieron en televisión.
pero no sé si este mensaje está calando mucho. Yo, si tuviera la oportunidad de hablar con ellos, y la voy a tener porque tengo al otro lado del teléfono a Juan Bravo, que es el vicesecretario de Economía del Partido Popular, le diría, hombre, a lo mejor un poco de pedagogía en este asunto no les vendría mal. Don Juan, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, don Luis? Muy buenas tardes. Lo primero, es tal y como me lo ha explicado Domingo Soriano, es decir, una cosa es lo que propone el Partido Socialista en España de generar ese impuesto sobre la facturación, y otra cosa distinta, que es lo que propone Europa, el impuesto sobre los beneficios. Lo ha explicado usted, don Luis, perfectamente. No sé que si puede aportar mucho más, pero es así. Pero si me permite, le voy a dar algún detalle más. Mire, sabe que nosotros hicimos una propuesta tema energético. Si alguien se acerca a esa propuesta y ustedes ven la parte que habla sobre los impuestos sobre los beneficios extraordinarios a las energéticas, nosotros lo que decimos es exactamente eso. No decimos si estamos a favor o en contra, sino que lo parece lógico es que sigamos lo que dice Europa y que hagamos lo que marque Europa. Entonces le proponemos al gobierno que retire su proposición, puesto que va en contra de lo que dice Europa. Y va en contra por varias cosas. En primer lugar, usted habla de la facturación y del beneficio. Fíjese, don Luis, una empresa que facture 1.000 millones de euros y tenga pérdidas, tiene pérdidas, con el impuesto español pagaría 12 millones de euros. Eso mismo en el ámbito europeo pagaría 0. Pero vamos a coger la misma empresa que factura 1.000 millones de euros y tiene un beneficio de 200. Con el sistema español pagaría 12 millones de euros, con el sistema que propone Europa pagaría 66. Para que usted vea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, en el impuesto español incorporan las inframarginales, es decir, las nucleares y las renovables, cosa que Europa lo que propone es que a eso no se le ponga impuesto, puesto que le va a topar en 180. Es que no tiene nada que ver lo que ha planteado el gobierno con lo que propone Europa. Pero lo sorprendente es que esto ya se sabía desde el día 9. Entonces, nos criticas a nosotros y yo lo que me planteo es, ¿cómo puede ser que la vicepresidenta tercera que está en las reuniones de Bruselas, que sabía esto, no le diga a la ministra de Hacienda, ministra, lo que habéis hecho no tiene nada que ver con lo que dice Bruselas, cámbialo o hazlo de otra manera? O sea, a lo mejor es que no se hablan. Bueno, pero es posible que no se hable, don Juan, pero le pregunto esto porque nos acerca la actualidad más directa. Hoy sí que hemos oído a María Jesús Montero diciendo que por supuesto que adecuarán la propuesta española a los términos que se formule en Europa, lo que me permite pensar que, aunque sea por otra vía, ustedes, Partido Popular y Partido Socialista en España, terminarán coincidiendo. No, terminaremos coincidiendo con Europa. Nosotros hemos dicho que se haga la propuesta de Europa. Cuando se estableció la cesión ibérica, nosotros fuimos los primeros que dijimos que la solución tenía que ser europea. Porque si se establece un impuesto sobre beneficios extraordinarios solamente sobre las del petróleo y el gas, y para toda Europa, eso lo que provoca automáticamente es que no hay deslocalización ni de inversiones ni de empresas. Si es un impuesto que se decide poner por todos los países europeos para toda Europa, parece absurdo que nadie se vaya a poner en contra. Ahora, lo que ha hecho el gobierno es plantear algo que no tiene nada que ver. Y en lo que nosotros le dijimos que el planteamiento nuestro era que retirasen eso. Y ellos mismos han reconocido que tienen que adaptarlo, puesto que su impuesto no se acoge a lo que defiende Europa. Nosotros, yo no sé si el gobierno lo sabía, nosotros desde el principio sabíamos cuál era la posición de Europa, porque hemos ido haciendo el seguimiento en todo este camino. Con lo cual, creo que nosotros hemos sido coherentes desde el primer momento. Tenemos que votar que no, porque lo que aprobaban el otro día nada tiene que ver con lo que plantea Europa, y lo que le he dicho, una cosa es gravar los beneficios y otra cosa es gravar la facturación. Empresas con pérdidas por el sistema de facturación perdían. Y no se nos olvide también, Europa pide que esos resultados que se obtengan de ese beneficio extraordinario, de ese impuesto extraordinario, tienen que ir directamente a bajar la factura de la luz de las personas. Por eso, en el briefing que tuvimos con los medios, cuando le explicamos todo, les dijimos, oye, de entrada sí a todo aquello que suponga bajar la factura a los españoles, de entrada no a lo que solamente tenga efectos recaudatorios. Porque Europa estaba marcando ese camino. Pero dígame una cosa, don Juan, desde el punto de vista, digamos, procesal. El gobierno, antes de que se proceda a la votación, tendría la oportunidad de cumplir lo que ha dicho hoy la señora Montero, es decir, de adecuar la propuesta a los términos en la que va a ser formulada por la Unión Europea. Y en ese caso, es decir, si la reformulara, ustedes no votarían que no, votarían que sí. Si hacemos los términos de la Unión Europea, claro que sí, pero es que no hay que reformularlo, hay que cambiarlo entero. Es que no tiene nada que ver, no sé si he conseguido trasladar, Luis, no tiene nada que ver un impuesto que va sobre los beneficios que un impuesto que va sobre la facturación. No tiene nada que ver un impuesto que va solo sobre el gas y el petróleo que un impuesto que va sobre el gas, el petróleo, las nucleares y las renovables. No tiene nada que ver si están las nucleares y las renovables topadas en su precio, con lo cual eliminado el beneficio extraordinario.
Es que no es ajustable, es que no tiene nada que ver un impuesto con el otro. Son figuras, es como si quisiéramos comparar la renta con el IVA. O sea, graban cosas distintas. Me lo explica usted muy bien. Y aunque tenga una relación indirecta, no es la misma cosa. Quiero que usted me diga, ¿esta propuesta de Unidas Podemos de topar las hipotecas de tipo variable, cómo le suena? Pero hombre, vamos a ver, pero lo que hay que hacer, cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que tenemos que intentar ayudar, y por eso, frente a ellos, que toda la solución es intervenir y poner impuestos, nosotros proponemos, oiga, a lo mejor que un impuesto no sería crear un fondo de apoyo a las hipotecas de las personas más vulnerables para que si se producen impagos se les pueda ayudar, por ejemplo. O sea, aquí lo que el gobierno intentó en todo momento es buscar dos responsables a dos problemas que tenía él, que era la electricidad y que era la banca, por los tipos de interés a la hora de las hipotecas. Y en vez de asumir ninguna responsabilidad, intentó fijar el foco sobre el sector eléctrico y sobre la banca. Yo creo que, fíjese que Europa, cuando habla del impuesto, habla de tasa solidaria, porque esto no va de buscar culpables, esto va de buscar soluciones, de intentar estar todos juntos en el mismo camino. Entonces nosotros, esa propuesta ya se ha planteado que sería deseable, intentar ayudar a las familias. Nosotros creo que existen otras fórmulas, se lo hemos dicho, con deflatar la tarifa ya estamos ayudando a las familias mañana. Mañana mismo lo podrían estar haciendo. Es algo que el gobierno se ha negado y que, sin embargo, le parece bien para el País Vasco, porque ha votado a favor. Le parece bien para Navarra, porque ha votado a favor. Y tanto que se compara con Alemania, Alemania lo ha anunciado. No entendemos por qué en España, para los españoles, no le parece bien. Sería una medida que sin duda ayudaría a cubrir el coste de las hipotecas, por ejemplo, para todo el mundo. Don Juan, le agradezco mucho que nos haya explicado este punto de vista. Me parece que es interesante, que no nos quedemos en los titulares y en la propaganda, digamos, de a ver quién es el más incoherente y que lleguemos al fondo de la cuestión. Por eso me parecía interesante esta conversación con usted. Se la agradezco de corazón. Hasta la próxima, don Juan. Gracias. Don Luis, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contarlo. Bueno, el caso es que en este tipo de cuestiones los partidos políticos se juegan el futuro, naturalmente, porque en plena crisis económica los ciudadanos a la hora de votar pues tratarán de ver quién está en mejor condición de ayudarle o no. Y esto es muy interesante. Ya saben que las encuestas que hemos ido conociendo en los días anteriores estaban hablando de una amplísima diferencia en favor del Partido Popular. Y en términos generales, digan lo que digan los actores de la vida política, como ahora veremos, la foto fija estaba bastante congelada. Es decir, había pequeñísimas fluctuaciones, pero la distancia se mantenía y era una distancia muy amplia, de más de 7 puntos del Partido Popular con el Partido Socialista. ¿Por qué lo cuento? Porque hoy hemos conocido la encuesta del CIS. El último CIS, mejor dicho el penúltimo, porque el último ha sido el de hoy, ya daba al Partido Popular por delante del Partido Socialista. Y debe ser que han tenido que entrar en una especie de mea culpa y de reflexión de errores cometidos, porque ya hoy vuelven las tornas a donde solían. El Partido Socialista por delante del Partido Popular. Ricardo González Mangas. Publicado el barómetro del CIS del mes de septiembre, un CIS que viene con sorpresa y que va en la dirección contraria de todos los sondeos y estimaciones de votos conocidas hasta ahora por las casas demoscópicas. Según el organismo dirigido por José Félix Tezanos, el PSOE escalaría posiciones hasta colocarse ligeramente por encima del nivel del Partido Popular. La estimación daría la victoria a Pedro Sánchez con un 29,2%, mientras que Feijóo se quedaría solo con el 28,5%. Respecto al barómetro de julio, los populares perderían más de 1,5 puntos frente a los socialistas con una ganancia de 1 punto. Pedro Rollán es vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular. Desde luego hacer una valoración del CIS, que ha sido una de las instituciones asaltada por Pedro Sánchez, poniendo al frente a un destacado militante del Partido Socialista, como ha hecho en tantas y tantas otras instituciones, pues me va a permitir que haga una valoración cuanto poco de surrealista. Mientras tanto, los socialistas se dan por satisfechos. De hecho, con estos datos, la coalición de gobierno obtendría los mejores resultados que cualquier otra encuesta, alcanzando el 42% frente al 35,5% de GAT3 o el 34,9% de IMOP Insights. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Más allá de los lazos concretos, lo que es una evidencia es que desde el mes de julio hasta aquí, todas las encuestas, incluso las más adversas para el Partido Socialista, están marcando claramente una tendencia, que es una tendencia ascendente de los socialistas y descendente
y rápido del Partido Popular, ¿no? Los datos de este CIS desprenden también el hundimiento que estaría sufriendo Vox. Los de Abascal estarían en cuarta posición, incluso detrás de Unidas Podemos, quedándose con el 10,3%. Ciudadanos se recupera, aunque no lo suficiente como para poder entrar en el Congreso. Y en cuanto a la valoración de líderes, todos suspenden, aunque la más querida es Yolanda Díaz, seguida de Feijóo y Sánchez. El último es Santiago Abascal. Bueno, el último Santiago Abascal, según el CIS, vuelvo a repetir, al CIS hay que tomárselo con pinzas. Esto ya lo saben ustedes mejor que yo, pero hablemos de Abascal porque esta mañana he estado en esta casa, en el programa de Federico Jiménez de los Santos. Es una entrevista muy interesante. En primer lugar, lo que hace Abascal, esto es de oficio, tampoco hay que, en fin, lanzar las campanas al vuelo, es negar la debilidad que, según las encuestas, tiene el proyecto político que él lidera. Él considera que tienen una fuerza absolutamente intacta. Lo importante es cuáles son los planteamientos políticos. Lo importante es si los que estamos al frente de una organización política respondemos a los problemas reales de los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que hoy le da a Vox una fortaleza extraordinaria. Fortaleza extraordinaria, dice el señor Abascal, pero esto no es lo importante. Esto hay que verlo porque para que vean ustedes que el señor Abascal está contento con la situación de su partido. Pero el momento que a mí me ha parecido más esclarecedor y más noticioso, por otra parte, de la entrevista del señor Abascal con Federico es cuando Federico le pregunta qué ha pasado con Olona. No, ¿qué ha pasado con Macarena Olona? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No soy capaz de explicar muchas cosas, Federico. Yo no, una vez que una persona abandona Vox, yo no puedo juzgar qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. No abandonó el partido, ¿no? Bueno, yo creo que para ser abogado del Estado no puedes estar afiliado a un partido. Entonces, sí. Y ella vuelve a la abogacía del Estado y bueno, es libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera. Bueno, es interesante, porque ya saben ustedes que los silencios en la radio los carga el diablo. Ese silencio de varios segundos entre la pregunta y la respuesta no tiene, bueno, tiene perfectamente claro lo que ha pasado. Otra cosa es que no nos lo quiera contar. En fin, yo entiendo que los partidos tienen que administrar también la información que les conviene compartir con el público. Y luego hay una, no sé si contradicción o no quiero decir que sea una contradicción, pero sí que es interesante. Él da por hecho que Macarena Olona ha dejado Vox porque si vuelve a la abogacía del Estado, esa actividad es incompatible con una militancia política. Claro, si vuelve a la abogacía del Estado no puede dedicarse a la política. Sin embargo, hemos visto fotografías en los últimos días y hemos visto mensajes misteriosos, interpretables de Macarena Olona en las redes sociales. El otro día le veíamos con Mario Conde y Federico, que tonto no es y que se conoce a Mario Conde desde hace muchísimos años y que sabe de la ambición política de Conde, dice, ostras, a ver si están urdiendo una nueva formación política entre ambos. Y se lo ha preguntado al señor Abascal y esta ha sido la respuesta. Que haya gente pensando en plantear otra alternativa política, pues es posible y es absolutamente lícito. Y yo creo que otra alternativa política tendría cabida en España si Vox traiciona sus planteamientos. Pero Vox es un partido muy firme que sigue teniendo un mensaje totalmente distinto del resto de los partidos políticos, incluso en relación al Partido Popular. Que admita que se pueda estar gestando el nacimiento de una nueva formación política ya me parece interesante, no digo nada más, pero me parece que hay cosas que sugieren alguna conclusión y eso es lo que he querido compartir con ustedes. Y luego una última referencia rápida ya a la actualidad política, uno de los problemas con los que se va a tener que enfrentar el Partido Socialista sí o sí, después de conocer la literalidad del razonamiento jurídico del Supremo para condenar a Griñán y a Chávez, es el de los presuntos indultos. Había un frente abierto que abrió además Juan Espadas, que es el líder del Partido Socialista en Andalucía, diciendo que él no compartía lo de los indultos. Y claro, eso hacía presagiar una especie de cisma interno en el partido muy serio. Buena noticia para el PSOE. Hoy Espadas recula bastante. Mi conclusión es que tengo muchas más dudas que certezas, ¿no? Muchas más dudas que certezas sobre si se está produciendo o no la vulneración de derechos fundamentales en una serie de personas que están sujetas a ese proceso. Bueno, yo creo que esto es un cambio de guión notable y que Espadas, si hay indulto, pues en fin, ya estás sentando aquí las bases para poder justificarlo. Pero luego tiene una mala noticia hoy también el partido gobernante, que no creo que le sorprenda, pero que a mí me parece que es llamativo, y es que sus socios, los socios Frankenstein, no están en absoluto por la labor de indulto. Es decir, que si el gobierno la toma, esa decisión de indultar se va a quedar absolutamente solo. Escuchen juntitos, así me evito 30 segundos, a Echenique y a Rufián. Nosotros pensamos que la prerrogativa
gubernamental del indulto no debe ser utilizada para este tipo de cosas. Nosotros somos la fuerza política que más trabajamos para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa por asuntos de corrupción y pensamos que el indulto está para otras cosas, no para temas como este. Bueno, yo creo que suena bastante mal. Alguien que está involucrado por acción o por omisión en todo ese tipo de cosas, sobre todo malversación, pues que tenga ese tipo de beneficios judiciales, ¿no? Jueves 15 de septiembre de 2022, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado este jueves a Kiev para tratar con las autoridades ucranianas la ayuda de la Unión Europea y la manera de avanzar en su proceso de adhesión a los 27. Verónica Jorro. Buenas tardes. Se trata de su tercera visita a Kiev, como la propia Ursula von der Leyen ha señalado en su cuenta de Twitter, donde dice que la situación ha cambiado mucho desde su primera visita porque Ucrania es ahora candidata a la Unión Europea. Las agencias ucranianas señalan que durante la visita se debatirá cómo continuar acercando las economías de las personas mientras Kiev avanza hacia la adhesión. La nueva visita llega cuando el ejército ucraniano ha lanzado una exitosa contraofensiva para recuperar el territorio que los rusos habían ocupado, especialmente en el sur y en el este del país. Gracias, Verónica. De vuelta a nuestro país, el Congreso va a avalar esta tarde la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN con división entre los miembros del Gobierno. Al contrario que los socialistas, Izquierda Unida ha anunciado que votará en contra, con la única excepción del ministro Alberto Garzón, que se va a abstener igual que hará Podemos. Así lo ha confirmado su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique. No podemos votar a favor porque pensamos que tiene que haber una mayor autonomía estratégica de Europa. Pensamos que Europa y España tienen que defender sus intereses internacionales con mayor autonomía y no tan subordinados, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, que al fin y al cabo es lo que es la OTAN. Por eso no podemos votar a favor, pero tampoco queremos votar en contra porque entendemos que tiene mucho que ver esta votación con la soberanía del pueblo finlandés y del pueblo sueco. Sepan también que hoy el Instituto Nacional de Estadística ha revisado 4 décimas al alza el PIB de 2021 y lo ha situado en el 5,5%. Leticia Vaquero. Hace poco más de un mes que el Ejecutivo nombró a Elena Manzanera como presidenta del Instituto Nacional de Estadística y ahora, con el cambio, parece que los datos del PIB empiezan a cuadrar con los del Ejecutivo. El INE hoy ha corregido sus propias cifras y al alza. Cree que el Producto Interior Bruto español creció más en 2021, un 5,5% concretamente. Son 4 décimas más de lo que había calculado hasta ahora y lo justifican alegando una mayor demanda nacional y una menor contribución a la demanda externa. El aumento es considerable y aunque el INE acostumbra a revisar sus propias estadísticas, el de hoy, según los expertos, es llamativo porque supone una variación demasiado alta, pero va en la dirección de la tesis del Gobierno. Nadia Calviño esta mañana. A pesar de la intensa caída de actividad en 2020, insisto, sin parangón con otros países de nuestro entorno, sin parangón con nuestra historia en tiempos de paz, lo cierto es que en 2021 recuperamos una senda de fuerte crecimiento. Un fuerte crecimiento. Ya en septiembre de 2021 se empezó a hablar de las discrepancias entre el INE y el Gobierno por su metodología, 10 meses antes de que su presidente, Juan Manuel Rodríguez Pó, dimitiera. El Gobierno dijo entonces que fue por motivos personales, pero hasta los funcionarios del Instituto Estadístico pusieron el grito en el cielo. Begoña Gil, portavoz del CESIF en el mes de junio. Nuestro rechazo a las maneras en las que se ha producido la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística y exigimos al Gobierno que ofrezca una explicación sobre lo sucedido. El INE es un organismo con una trayectoria intachable, que trabaja con independencia del Gobierno de turno. Por cierto que hoy el nuevo INE también revisa el PIB de 2020. La economía española retrocedió más de lo que pensaban hasta ahora en el año de la pandemia, un 11,3% frente al 10,8% del mes de marzo. Gracias, Leticia. Cambiamos de asunto. La dirección del PSOE ha anunciado este jueves, a través de un comunicado, que aplaza hasta el mes de noviembre las primarias para la elección del candidato a las elecciones a la alcaldía de Madrid. Hoy el líder regional de los madrileños, Juan Lobato, admitía que quieren un candidato potente, mientras el alcalde Martínez Almeida especulaba con posibles rivales. Yo creo que tienen que tener una importancia estratégica absoluta, que es lo que tiene para el Partido Socialista de Madrid. Puedo avanzar que la ciudad de Madrid para nosotros es estratégica y que vamos a ir con toda la ambición, con el mejor candidato o candidata y con el mejor equipo. Se habla de Félix Bolaños y por tanto el interlocutor de la mesa de diálogo con la Generalitat, o de Pilar Llop,
que como ministra de Justicia ha realizado una labor ignota. Yo me conformo y lo único que le pido a Pedro Sánchez es que sea su dedo divino el que designe el candidato que se enfrentará conmigo en las próximas elecciones municipales. Y en la ciudad de Madrid la jornada continúa siendo complicada en cuanto a la movilidad a consecuencia de una rotura de una tubería del canal de Isabel II en la zona de Marqués de Vadillo. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha pedido paciencia a los madrileños. Decir también que lamentablemente esta situación no se va a revertir en un plazo corto de tiempo. Es probable que estemos durante todo el día, lo más probable de hecho es que durante todo el día se mantenga esta situación. Por tanto, en la petición vuelvo a reanudar lo primero la petición de paciencia y solidarizarme con todos los vecinos que están viviendo una situación tan difícil. Es verdad que el tráfico estamos consiguiendo reducirlo, se está reduciendo en la zona. Y terminamos con una noticia deportiva que acabamos de conocer. El tenista suizo Roger Federer ha anunciado que se retira del tenis profesional. A sus 41 años, Federer se ha alzado con 20 títulos de Grand Slam durante toda su carrera, mermada en los últimos 3 años por importantes lesiones.